Alquimia Humana Clubcast con Norma Escudero. El cambio es una de las pocas cosas permanentes en la vida del ser humano. En realidad, todo el tiempo estamos cambiando. Nos demos cuenta o no, el cambio es permanente. Y algo muy importante aquí es, ¿cuál es la forma en la que tú lidias con el cambio? Todos tenemos un patrón de manejo del cambio. ¿Cuál es la forma que tienes tú para lidiar con él? ¿Te estresa o lo llevas bien, digamos, tranquilamente? La verdad es que la mayoría tiende a estresarse, en especial cuando el cambio se da de una manera acelerada, cuando no es paulatino, que no se siente suavecito, sino más bien viene y arremete como si te arrastrara, ¿no? Porque a veces nos pasa. No sé si a ti te ha pasado, la verdad es que a mí últimamente me está pasando, estoy en un momento de muchísimo cambio, por eso tuvimos incluso que mover las salas de la grabación el día viernes al día domingo. Pero bueno, así es la vida y también se puede disfrutar. El asunto es que el que sea más fácil o más difícil para ti disfrutarlo tiene que ver justamente con tu patrón de manejo del cambio. Y es por eso que hoy vamos a hablar de ello, para facilitarte a partir de este elemento de autoconocimiento el ganar un poco más en tu dominio propio y por tanto facilitar tu gestión emocional para tu vida en general y también para el campo laboral. Una parte importante en esto del cambio es que ser flexible y ágil es parte de la inteligencia emocional. El que tú puedas manejar con mayor facilidad todos estos cambios que se dan aceleradamente tiene que ver justamente con la mejora o con el incremento en el nivel de tu inteligencia emocional. Siempre hay cambios, como te decía, y por eso es importante que tengas una forma efectiva de relacionarte con él. Mientras más efectiva sea tu forma de relacionarte con el cambio, mientras más te entrenes para ello, más fácil va a ser para ti poder manejarlo y poder gestionar las emociones que te produce. Porque algo interesante con el cambio es que además de ser una constante que nos permite desarrollar flexibilidad, también es verdad que el cambio no tiene emociones. Es simplemente una sucesión de hechos que se van diferenciando, pero no hay emotividad en ello. El asunto es que las emociones se despiertan por la forma en la que nosotros manejamos esa transformación en las situaciones, esa diferencia o ese tránsito, ese trayecto que hay entre un estado y otro. Todas las emociones que se van despertando en nosotros a partir de esto, de pasar de muchas veces de un estado de cierto confort a atravesar la incertidumbre para llegar a otro, despierta emociones. Y ese es el reto que hay en torno al cambio. Familiarizarte con tu forma de responder al cambio te permite justamente empezar a ver cuáles son las áreas de oportunidad y las necesidades que tienes con respecto a esto. Conocer te permite saber cuál es tu conducta ante una situación que se sale de lo habitual y que además empiezas a ver que llegas a un punto de no retorno, porque es esto el principal detonador de muchísimos estados emocionales que atropellan nuestras relaciones, tanto en la vida personal como en la vida profesional.
El doctor Chris Musselwhite nos habla de que la gente tiende a manifestar uno de 3 tipos comunes o de 3 patrones en cuanto al manejo del cambio. Él nos dice que el primero es el tipo conservador. Estas personas suelen ser prudentes, prefieren mantener la estructura actual, prefieren mantenerse en lo conocido. Así que son renuentes al cambio, porque justamente prefieren conservar lo que hay. Tenemos también un segundo tipo, que son los creadores. Estos son personas súper arriesgadas. Aman el cambio, les emociona, les entusiasma, les revitaliza el simple hecho de pensar en la posibilidad de entrar en un proceso de cambio, de ajuste. Es como se abre para ellos con la incertidumbre un infinito mundo de posibilidades. Y tenemos también un tercer patrón, que son los pragmáticos. Estos tienden a ser mediadores entre los creadores que quieren acelerar todo y los conservadores que lo que quieren es mantenerlo todo como está y entonces alentar los procesos de cambio. El tipo pragmático, pues digamos que está en el medio y puede mediar porque digamos que no es que le aterra el cambio, pero prefiere llevarlo de una forma más paulatina. Así que al bajar la velocidad hace que esto no sea tan agresivo para los conservadores. Pero bueno, vamos a hablar un poquito más de cada uno de estos patrones y de cómo facilitarles el proceso de cambio. Si tú ya ubicaste cuál de estos es tu patrón, ahora te voy a dar algunas herramientas para que puedas justamente facilitar estos periodos de transición, que era lo que te decía, que es ahí donde está el reto, en la transición, que es la que detona muchas emociones, aunque el cambio en sí mismo no sea emocional, no tenga emociones en sí. Entonces, para nuestro primer tipo, que es el conservador, es importante que consideres que requieren de mucha información y también de tiempo para manejarlo. Ellos lo van procesando todo despacito. De hecho, un poco, no sé si has visto la película Zootopia, pero Flash, Rapidash, el perezoso, podría ser un representante de esto, ¿no? Todo lo van procesando lentamente y requieren de tiempo y de mucha información para que puedan comprender cada parte, cada paso que se va a dar, cada etapa que se va a atravesar de la mejor manera posible. Esto les permite ganar un poco de certidumbre y bajar la ansiedad que puede producir esta situación o este proceso de cambio, ¿no? Puntos importantes a considerar con este tipo, con este patrón, es que se deben hacer preguntas. También permitirles a ellos hacer preguntas para brindarles más información, hacerles preguntas para ver que la información les haya quedado lo más clara posible y evitar las decisiones impulsivas. Todo eso que sale así como de pum, a bota pronto, que viene como muy visceralmente,
y se busca implementar de forma rápida, para ellos es sumamente estresante. Así que es importante poder reducir al mínimo este tipo de decisiones que se toman de manera impulsiva. Este patrón prefiere los cambios progresivos. Por eso es importante que si en tu área de trabajo los cambios tienden a ser por impulso, a tomar decisiones rápidas, estas personas con este patrón los muevas preferentemente a áreas en las que el cambio se va dando más lentamente, de manera más progresiva, para que ellos puedan procesarlo más fácilmente y poner de verdad en juego todo su talento y todo lo que tienen para brindar a la compañía o a la organización. Porque aunque les sea difícil manejar el cambio, siempre tienen algo que aportar. El asunto es encontrar el mejor lugar para que puedan hacerlo. Después tenemos a los creadores. Y bueno, pues estos son pues justamente el otro lado, ¿no? Son arriesgados y les gusta el riesgo, disfrutan de la adrenalina que se despierta con toda esta situación. Incluso pueden llegar a disfrutar de los detonadores del caos porque son retos. Pero esto también llevado al extremo puede ser un generador de disfunciones para la organización, así que también es importante tener cuidado con ello. Se sienten muy cómodos arriesgándose y también cambiando la estructura actual. Para ellos es cómodo, es agradable este proceso de reinventar las cosas, de desarmar y volver a hacer, a construir cosas nuevas. Son personas creativas e innovadoras, incluso hasta disruptivas. Siempre están proponiendo cambios, porque es parte de su naturaleza y de su necesidad, ¿no? Em, que todo se empiece a ver diferente. De repente, si todo pasa mucho tiempo que se ve igual, para ellos les empieza a generar ansiedad, ¿no? Es de estas personas que cuando todo está igual, empiezan a querer trepar por las paredes y necesitan, aunque sea reorganizar los muebles o ver algo diferente. Prefieren el cambio rápido y radical. La verdad es que esto de ir despacito, poco a poquito, y no es muy lo suyo. Les genera em, incomodidad y bastante estrés. Así que estas personas con este patrón funcionan muy bien para las áreas que deben estar siempre a la vanguardia, siempre ajustándose, siempre, pues esto, en el cambio constante, ¿no? Y funcionan muy mal en áreas que cambian lentamente o que no tienen muchos cambios. Así que para poder aprovechar el talento de estas personas, es importante que las ubiques en el mejor lugar, en áreas que tienen que ver con esta em, velocidad, ¿no? Que se requiere la creatividad, la innovación, la disrupción para hacer cambios rápidos o incluso radicales. Y nuestro tercer tipo, que son los pragmáticos, son personas que están dispuestas a explorar y
hacer análisis incluso de la estructura actual y lo que podría ser la nueva estructura para ir conciliando entre ellas, ¿no? Entre lo que tenemos hoy y lo que deseamos construir para el mañana. Y entonces estructurar planes y estrategias de adecuación. Son muy prácticos y son razonables. Por eso es que esta parte de la emoción que se despierta, por ejemplo, en nuestro primer patrón, que es el conservador, donde se despierta el temor o esta emoción y esta euforia que puede despertarse en los creativos, no ocurre de la misma manera. Así que pueden ver las cosas de manera bastante más fría y calcular mucho mejor los riesgos y todas las situaciones para hacer una transición y hacer un manejo o una gestión mejor del cambio. Pero también algunas veces pudieran llegar a ser evasivos, es decir, evitan incluso mirar la situación y postergar un poco el cambio. Así que también es importante tener cuidado con eso. Como les he dicho antes, todos los patrones tienen como su parte bondadosa y su parte, pues, que no es tan luminosa o tan impulsora, ¿no? Entonces, en este caso, pues, podría ser esto, la tendencia a ser evasivos, que no es que está presente siempre y no está tan presente en todos, pero es una cuestión latente que podría activarse en algún momento. Prefieren el cambio que sirve a una función. Ellos, pues desde esta parte mucho más racional, mucho más pragmática, prefieren los cambios que cumplen con un objetivo, que llevan hacia una meta, más que los cambios que se dan simplemente por impulso. Y conocer estos tres tipos, poder familiarizarse con el patrón que nosotros tenemos, nos permite responder mejor al cambio, ubicar también dentro de nuestro equipo quién puede responder mejor para hacer los ajustes en las posiciones que nos permitan ir a una siguiente etapa, que es la transición al cambio, de alguna manera, y entonces podamos pasar de conocer el tipo o de tener autoconocimiento y hasta cierto punto un conocimiento de los otros, a ganar dominio o autoridad en el estado mío y de mi equipo. Como líder, siempre tengo que estar viendo pues este triple foco, por decirlo de alguna manera, que es mi estado, el estado del otro con el que colaboro y el estado del ambiente en el que convivimos. Así que por eso es importante conocer estos patrones para poder llevar mejor la transición. El cambio es un proceso que, como ya te había dicho antes, es carente de emoción. Sin embargo, la transición es un proceso psicológico donde entran en juego los pensamientos y los sentimientos humanos que acompañan al cambio, y es ahí donde se detonan las emociones. No es el cambio en sí lo que genera caos, muchas veces en las organizaciones. Es la forma en la que
las personas que integran la organización manejan el cambio. Por eso es tan importante empezar a trabajar y dentro de los programas de capacitación incluir también la posibilidad de que puedan conocer su patrón en el manejo del cambio y también tener herramientas o generar estrategias colectivas para llevar mejor la transición y hacer una gestión efectiva del cambio. Porque se puede sentir y tener emoción e incluso generar mucha confusión o todo al mismo tiempo durante un proceso de cambio. Como te había dicho antes, ser flexible y ágil te asegura o favorece tu transición durante este proceso y también facilita mucho la adaptación y la manera en que nos relacionamos o también en la que prosperamos en el cambio. Porque para poder prosperar, para poder crecer, para poder desarrollarnos, es muy importante que sepamos manejar el cambio. Sin cambio, no hay sostenibilidad y sin una buena gestión del cambio, no existe la resiliencia ni en la persona ni en la organización. Así que es muy importante prestar atención a estos elementos para que pueda responderse a los retos que se van presentando en el día a día de una organización y en especial en el mundo de hoy, porque el mundo en el que estamos viviendo tiene una exigencia de cambio cada vez de mayor velocidad. Así que poder aminorar el impacto en las personas a las que les cuesta más trabajo facilita que para todos sea también más llevadero el asunto y entonces se puedan dar condiciones que son vitales tanto para la sostenibilidad como para la generación de resiliencia, como lo son el autocuidado y la autoprotección. En la medida que yo voy logrando gestionar todo esto, también adquiero mayor competencia social. Puedo relacionarme mejor con los otros y también tengo oportunidad de darme el espacio para conocerlos mejor sin entrar en bloqueos por angustia, por desesperación, que simplemente contribuyen a crear disfunción y a desgastar tanto a las personas como el resto de los recursos de la organización. Pero bueno, pues me gustaría que quienes me están acompañando, María, Andrea, Gaby, si tienen preguntas, si quieren comentar algo, compartir, pues pueden hacerlo en el chat, ya saben, o pueden subir acá al stage conmigo para que podamos intercambiar un poquito con respecto a este tema y ir cerrando nuestra sala del día de hoy con esto que, como te decía, ¿no? Bueno, hay que ir promoviendo la autoprotección, el autocuidado y por tanto es muy importante que exista oportunidad
para los equipos de hacer ejercicio, de tener una sana nutrición, de dormir, de jugar, de divertirse y de disfrutar, porque esto nos ayuda a que podamos tener también prácticas que favorezcan la resiliencia. Y por alguna razón no me dejó subirte, Andrea. A ver, ahí está. Cuéntanos, Andrea. Hola Norma, muy buenos días a todos. En esta mañana hablando del cambio. En realidad, a mí este tema que has traído me ha parecido muy interesante, sobre todo por estas líneas que nos planteas, este concepto de que tenemos el manejo desde un extremo conservador y desde un extremo creador, y también nos presentas esta figura de la persona pragmática, ¿no? Y cómo cada uno maneja estos procesos que es totalmente diferente, y como yo lo veo, es algo también complementario. Me gustaría agradecerte, Norma, por todo este trabajo que tú estás realizando, y quería preguntarte cómo funciona esto del cambio en de pronto conjunción cuando uno siente, por decir algo, cuando yo siento, porque digamos que es algo, una situación bastante personal, yo siento a veces como si algunas de las cosas que yo estoy desarrollando en mi proceso de evolución, como yo lo veo, que es un proceso de evolución que he comenzado a notar desde que estoy revisando eh, toda mi huella digital profesional y mi huella de mi vida en general. Y he notado que a veces siento como si estuviera defraudando, o como si estuviera haciendo em, una, como si no estuviera incluyendo cosas que ya traía desde joven, pero ya no estoy como eligiendo, se puede decir, eligiendo esas nuevas acciones, esas alternativas, y normalizándolas en mi vida. Pero cómo integrar aquellas cosas que ya uno no ve tan bien, que vienen de nuestros padres, y digamos que entrar en esa sintonía de saber qué es lo bueno y qué es lo mejor. Sí, entonces esa es como un poco la pregunta. Espero que sea clara para ti y para los asistentes, y pues también dejar el tema que es muy interesante. Me encantó tu frase, Norma: sin cambio no hay sostenibilidad y no hay resiliencia. Y es importante poder mirar nuestro pasado, lo que hacemos, con bastante amor el proceso. Entonces, esta es la pregunta que te traigo hoy, y un abrazo, querida Norma, desde Colombia. Gracias, Andrea. Fíjate qué interesante esto que planteas. Yo creo que es uno de los grandes retos con respecto al cambio, no solamente en la vida profesional, sino en la vida personal, pero especialmente en la cuestión profesional. Es algo que me he encontrado mucho desde que empecé a estudiar el trabajo sistémico, especialmente en las organizaciones, esto que en el trabajo familiar se conoce como constelaciones familiares. En el campo empresarial se conoce en muchos lugares como em, configuraciones organizacionales. Fíjate que es algo que ocurre mucho, que cuando hay una disfunción manifiesta o una situación como una dinámica oculta, un bloqueo,
en una organización, muchas veces hay una dinámica que viene de familia en la persona que está a la cabeza o en quien creó la empresa y que se traslada porque justamente por algo que en sistémica se conoce como lealtades, nos cuesta mucho trabajo frenar este tipo de cosas y es de los cambios más difíciles de hacer. Por fortuna, es posible hacerlo. Sin embargo, toma tiempo, requiere muchas veces de una gran inversión de energía y también de acompañamiento, ya que son de las cosas que cuesta más trabajo hacerlas solos, incluso hasta cuando formamos una pareja. Hay muchas cosas de la relación de pareja de nuestros padres o de nuestra familia nuclear que nosotros no queremos llevar a nuestro nuevo hogar una vez que nos independizamos o que formamos una pareja, y sin embargo las llevamos. Un primer paso importante para poder generar el cambio es hacer conciencia de estas leyes o mandatos que hay, porque todas las familias los tienen. Hay unos que son dichos, que se expresan constantemente, pero hay otros que son no dichos y están más como en el invisible, ¿no? Son más inconscientes y esos son justo los que tienden a tener más fuerza, los no dichos, porque son los más actuados. Entonces, algo importante es darse un tiempecito muchas veces para escribir eso. Esas cosas que se repiten en la familia nuclear y a veces hasta en la familia extendida, porque cuando abrimos un poco más la toma, vemos que se marcan más. Esas cosas que a mí se me dificultan, puede ser que también las vea reflejadas en mis primos y en mis tíos, de diferentes formas. Y entonces cuando yo me doy el espacio para abrir un poco la toma, es decir, mirarme a mí y mis situaciones, pero abrir la toma para ver cómo estas situaciones que ocurren en mí, estos retos que yo tengo, los van enfrentando también los otros en mi familia, me permite ver más fácilmente lo que se marca. Y entonces puedo empezar a ubicar estas, como estas leyes no dichas y no escritas. Y se les llama muchas veces leyes porque las cumplimos, incluso sin querer, ¿no? Y mientras más resistencia tenemos, mientras más las rechazamos, pareciera que más nos anclamos a ellas. Entonces, desde ubicarlos, hacer esto consciente, yo puedo empezar a trabajarlo, a tomar lo que me brindan, porque todas ellas brindan un aprendizaje, fueron creadas en un momento en el que tenían sentido, aunque para el momento actual ya no lo tengan, y justamente vienen de la memoria emocional, que es algo que hemos hablado ya muchas veces. Así que el primer paso es hacerlas conscientes, mirarlas. Y a partir de ello, puedo empezar a trabajar en calmar las alertas que producen ciertas cosas en mi sistema, ¿no? Ya les he hablado varias veces de cómo todo esto pues activa situaciones en el sistema nervioso que son las que nos llevan a patrones de pensamiento y de comportamiento que muchas veces no quisiéramos tener, ¿no? Por ejemplo, a una comunicación agresiva en un momento de crisis o a que aún teniendo este patrón pragmático ante el cambio, me muestre evitativo y empiece a querer dejar de verlo, ¿no? Este tipo de cosas, pues justo tienen que ver con esto. Así que lo primerito para cambiarlo es mirarlo. Y
prestar mayor atención a las cosas que despiertan una emoción cuando las miro. En especial si la emoción tiene que ver con rechazo, con repulsión, con ira, rabia y todas estas, o temor. Esas son las que más hay que trabajar para calmar las alertas, porque son las que pueden darme mayor problema, generarme mayores conflictos. Y justamente esto se vuelve parte del autocuidado, porque el autocuidado tiene que ver con promover tu bienestar para cuidar justamente que tengas las condiciones necesarias para recuperarte de la adversidad, siempre que ocurra. Sin esto, es muy difícil que exista la resiliencia e incluso la sostenibilidad, como les decía hace un rato. Hay 4 prácticas que son importantes y que te pueden ayudar a facilitar este proceso de cambio, como el que tú nos planteas, ¿no? Bueno, hay cosas que vienen de mi familia que yo ya no quiero para mí, pero a veces no sé cómo hacer el cambio o no sé cómo expresarlo. Y entonces estas 4 prácticas pueden ayudarnos mucho en estos procesos. Y la primera tiene que ver con contar con una red social comprensiva. Muchas veces nuestra familia, cuando estamos cambiando, tiende a juzgarnos duramente. Y la verdad es que tan duramente como nosotros los juzgamos a ellos, cuando rechazamos lo que son y elegimos no tenerlo para nosotros. Entonces, es importante trabajar en extender la red, en expandir tu red, porque cada miembro que tú incorporas a tu red aporta nuevos elementos. Y no vamos a hablar ahora tanto de ello porque lo tocaremos más adelante cuando hablemos del establecimiento de relaciones, pero cada persona nos integra elementos nuevos. Y cuando nosotros vamos vinculándonos con personas que justamente nos provean de estos elementos comprensivos, que puedan aceptarnos incluso en estos momentos de cierta inestabilidad durante los primeros momentos de cambio, porque la verdad es que hablar del cambio es muy amplio, yo aquí les he resumido, pero incluso hay teorías que nos hablan de 11 etapas en el proceso de cambio, ¿no? Y en cada una de ellas pues se van generando ciertos elementos. No entraremos tanto en eso, pero en los primeros momentos, incluso nosotros tendemos a ser la mayoría inestables emocionalmente. Y pareciera un proceso confuso porque no tenemos tanta claridad y vamos y venimos entre si lo quiero, no lo quiero y así. Entonces, tener personas que nos acepten incluso en esos momentos y que puedan acompañarnos, nos da esta expansión de la red que facilita el adaptarnos. Otra parte importante es que en tu red puedas contar con personas, pero también tú puedas generarte los espacios para expresar tus sentimientos. También para expresar gratitud, incluso en esas cosas que tú quieres dejar atrás, por ejemplo, cuando se trata de algo que viene de mi familia, pero yo ya no lo quiero en mi vida y estoy trabajando para hacer un cambio, en eso que quiero dejar atrás hay una ganancia, hay un aprendizaje. Y cuando yo puedo agradecerlo, y de hecho antes de agradecerlo tiene que haber un cambio de percepción,
Pero una vez que cambio esa percepción y puedo agradecerlo, tengo mayor facilidad para modificar en mí la conducta que quiero cambiar y respetar que los otros más grandes, que en este caso pueden ser mis padres, mantengan la vieja conducta. Y está bien. Sin, aquí deja de afectarme a mí. Y entonces suelto más fácilmente la emoción y puedo hacer este cambio en la memoria emocional para permitirme avanzar con mayor ligereza, ¿no? Otra parte importante es ejercitar el sentido del humor. Una vez que yo puedo encontrar a veces hasta los elementos ridículos en la situación y divertirme un poco con ellos, puedo generar nuevas perspectivas y ampliar mucho más mi visión y también mi percepción de nuevas posibilidades. Así que se abre para mí un campo nuevo de oportunidades en esto de el cambio. Y también voy ganando mucho mayor dominio, mucho mayor autoridad sobre mi propio estado. Y también mayor influencia en el ambiente que me rodea. Así que voy fortaleciéndome y fortaleciendo los nuevos elementos que quiero incorporar a mi sistema. Muchas veces esto genera también cambios en el sistema entero. En el ámbito familiar es como cuando tú tienes un cambio y de repente ves que tu pareja ya también actúa de otra manera, o tus hijos, o tus padres, tus hermanos, empiezan a cambiar su conducta todos. Y en el ámbito profesional pasa muy similar, ¿no? Tú empiezas a hacer ciertos cambios en tu conducta y se empieza a expandir, ¿no? Como esta resonancia que empieza a hacer que los demás se involucren en el cambio de una forma más armónica, menos caótica y que se sienta mucho más fluido. Eso solamente se crea con este cambio de percepción que permite reducir las resistencias en el proceso y aceptar las cosas. Byron Katie, me parece que se llama, la verdad es que, a ver, déjenme ver, ahorita les digo bien cómo se llama. Sí, Byron Katie tiene un libro que se llama Amar lo que es, y ella nos habla de esto, de cuando yo puedo amar lo que es y no pelear con lo que es por el dolor de lo que no es mucho más fácil también tomar la fuerza y aprovechar el aprendizaje de lo que sí es hoy. Y esto también facilita el flujo de lo que puede ser mañana. Entonces, permite que los diferentes patrones de manejo del cambio puedan integrarse más fácil. Y todo el secreto del asunto está en la percepción, porque es la percepción la que despierta la emoción. Entonces, eso es muy importante trabajarlo. Ella incluso en su método nos da 4 preguntas básicas, son un poquito más las que están dentro del método, pero hay 4 que son claves y que nos permiten justamente empezar a amar lo que es, a partir de darnos cuenta de principios muy simples, como que mucho de lo que veo que es solo mi percepción.
Pero bueno, no voy a entrar tanto en esto. Ya haremos quizá alguna sala en algún momento para hablar de las preguntas de Byron Katie, pero por ahí pueden ir también viendo en esto, que es simplemente ver o prestar atención a lo que estás mirando en la situación. Y a veces lo que está pasando es que lo estoy mirando desde un punto en el que lo enjuicio. Y lo que despierta, digamos que el malestar, es que eso que enjuicio lo veo en mí, me desagrada y me enjuicio a mí. Y eso me genera sufrimiento. Por ello es que el proceso de cambio se dificulta más, porque mientras más emoción hay, más resistencia también se despierta. Una emoción, mientras más fuerte es, em, más caos nos puede generar. Incluso emociones que tendemos a ver como positivas, como la alegría o el amor, ya hemos hablado antes, de que pueden generar caos cuando son demasiado intensas. Entonces, bueno, no sé si esto te ayuda un poco, Andrea. Muchísimas gracias, Norma. Qué comentarios tan valiosos, sobre todo que has traído el tema sistémico y ya lo has abordado también en una parte más vivencial y lo que tiene que ver con esas herramientas que son para usarlas diariamente. De verdad que yo tengo mucho agradecimiento contigo porque adicional he estado trabajando en un tema de la deuda y es un trabajo personal que llevo y que quería aprovechar para agradecerte porque esto toma tiempo y es bueno ir identificando eso que nos ayuda en nuestra parte personal y familiar porque soy una real convencida de que como emprendedores, como generadores de proyectos, nosotros le imprimimos todo a nuestro proyecto y es algo que también he aprendido de la mano de Pepe en todo este tiempo, de Pepe Torre, y entonces yo quería agradecerte, Norma, porque es bueno observar eso que, como tú has dicho en otras salas, eso que hace clic para poder llevar ese trabajo juicioso y consciente, primero para adquirir ese conocimiento y después tener un segundo momento para apropiarlo, para accionarlo. Entonces es un trabajo silencioso a veces en el cual nos sometemos nosotros mismos a ese criterio en el cual nosotros mismos tomamos las decisiones. Yo misma tomo la decisión, la elección de apropiar ese conocimiento. Entonces, aprovecho para agradecerte infinitamente por tu labor y pues hay que escuchar este material, yo lo difundo, yo hablo con personas acerca de la huella digital profesional porque la tenemos escrita y ya lo sabemos, está ahí, pero a veces no lo vemos. Y es ahí donde radican muchas cosas que nosotros podemos cimentar y valores y cosas que ya tenemos. Entonces, un saludo, Norma, y espero que también a los asistentes les haya ayudado esto, porque seguimos, es una constante evolución y a veces no vemos la progresión porque no la registramos. Un abrazo. Muchas gracias, Andrea. Sí, pues es importante darles a veces un poquito de tiempo a este tipo de temas para reflexionar sobre ellos y poder accionar también a partir de esas reflexiones. Y justo por eso el próximo sábado tenemos el lab de este mes, la sala en la que estaremos trabajando con los tirones que duelen en el sistema, porque cosas como este que decías, ¿no? La deuda,
Y a veces incluso hasta la forma en la que manejamos el cambio, pues viene de estos tirones, o de estas, em, pues sí, de estas partes que a veces sentimos que nos atan a algo, que nos aprisionan, que nos encadenan, ¿no? Es formas como suelen describirlo muchas de las personas, em, a estas cosas que se repiten, y se repiten muchas veces de forma dolorosa, porque no es que quieras que se repita, sin embargo, una y otra vez se repite en tu vida o se repite en tu sistema, ya sea tu familia o tu empresa, tu emprendimiento, tiende a esta repetición y suele ser por algún tirón, ¿no? Por alguna de estas situaciones que están guardadas en la memoria emocional y que nos llevan a la repetición constante y dolorosa. Entonces, pues bueno, espero que el tema que hemos visto hoy les haya ayudado un poco. Y nos estamos encontrando el próximo sábado. Como ya les dije, tenemos sala, ya está programada si quieren echarle un vistazo. Y el domingo, una vez más, nos encontramos a las 8 de la mañana, tiempo de México. Y bueno, pues les mando un abrazo a donde quiera que se encuentren. Ahora sí, cerramos un poquito antes porque me voy a curso. Ya les estaré contando próximamente lo que aprenda en él seguramente. Y bueno, pues un abrazo y hasta la próxima. Gracias por acompañarme.